Wisconsin, 1978. El pequeño pueblo de Viroqua, en el condado de Vernon, mantenía sus rutinas con precisión mecánica. Las calles se vaciaban al anochecer y las familias se refugiaban en sus casas para cenar. Entre ellas se encontraban los Alsted, que vivían en su modesta casa de 2 plantas en la calle Decker. Erwin Alsted, un contador de 43 años de la cooperativa de crédito local, tenía fama de ser meticuloso en su trabajo y de ser reservado. Su esposa, Mary Halstead, enseñaba 2º grado en la escuela primaria Viroqua, ganándose el respeto por su dedicación a los niños de la comunidad. En una fresca tarde de octubre, la casa de los Alsted ofreció una cena que posteriormente se convertiría en prueba crucial en una investigación criminal. Mary había preparado su asado habitual de los martes cuando llegó Foster Van Wert. Foster, un soltero de 45 años que había heredado una importante propiedad de sus difuntos padres, había sido compañero de clase de Erwin desde la infancia. Su conexión parecía común para la mayoría de los observadores, 2 hombres que habían mantenido una amistad durante décadas de vida en un pueblo pequeño. La cena transcurrió sin incidentes hasta que Mary se disculpó y fue a la cocina a preparar el postre. A través de la delgada pared que separaba el comedor de la cocina, escuchó una conversación que la perseguiría durante años. Erwin y Foster hablaban en voz baja sobre un terreno, casi 80 acres de terreno arbolado que lindaba con el condado de Lakeside. Hablaron de comprar la propiedad juntos, con planes que iban más allá de una simple inversión. El lugar perfecto donde ya no tendremos que escondernos más, susurró Foster, sin darse cuenta de que sus palabras llegaban a la habitación contigua. Lo que Mary escuchó a continuación reveló una dimensión de la vida de su esposo que jamás había sospechado. Erwin y Foster habían mantenido una relación romántica durante décadas, paralela a los 15 años de matrimonio de Erwin. Imaginaban esta tierra como su futuro santuario, un lugar donde pudieran vivir juntos abiertamente, lejos del juicio social que seguía siendo severo en la Wisconsin rural de finales de la década de 1970. Foster había recibido recientemente su herencia tras el fallecimiento de su madre, casi $150,000, una suma considerable que podría financiar su plan. Los hombres acordaron que Foster se encargaría de la compraventa, poniendo la escritura a su nombre temporalmente hasta que se pudieran gestionar los trámites para transferir la propiedad parcial a Erwin. Mary permaneció paralizada en la cocina, olvidando el postre. Su matrimonio de 15 años se transformó repentinamente en algo completamente distinto de lo que ella había imaginado. En declaraciones posteriores a los investigadores, describió sentirse no solo traicionada, sino profundamente desorientada, como si los cimientos de su realidad cotidiana hubieran cambiado sin previo aviso. Al regresar al comedor, Mary no notó nada inusual en el comportamiento de su esposo. Foster le agradeció la cena, como siempre, y se marchó poco después. Erwin no mencionó la compra del terreno y continuó con su rutina nocturna como si nada hubiera sucedido. Los días siguientes transcurrieron sin que Mary reconociera lo que había escuchado. Erwin mantuvo su horario, salía a trabajar a las 7:30 y regresaba a las 17:15. Mary dudó en confrontarlo sobre Foster y sus planes. Al final de la semana, decidió esperar a que Erwin revelara la situación, creyendo que su esposo finalmente le explicaría sus intenciones para el matrimonio. Esa explicación nunca llegó. En cambio, el lunes siguiente llegó la noticia que pondría en marcha la investigación criminal. Foster Van Wert no había llegado a su turno en el aserradero donde había trabajado durante 23 años. El 16 de octubre de 1978, la ausencia de Foster Van Wert del aserradero Kickapoo marcó el inicio de lo que se convertiría en uno de los casos penales más notorios de Wisconsin. El supervisor del aserradero señaló la ausencia de Foster como particularmente inusual. En más de 2 décadas de empleo, Foster nunca había faltado al trabajo sin previo aviso. Tras una segunda ausencia consecutiva, el supervisor contactó a las autoridades locales. El agente que acudió al lugar encontró el pequeño bungalow de Foster en Cedar Lane intacto. El periódico matutino seguía en la entrada. El correo se había acumulado durante varios días. Su camioneta Ford de 1973 había desaparecido de la cochera. Al ser interrogado por la policía sobre el paradero de su amigo, Bowen Halstead mostró una compostura notable.
Explicó que Foster había mencionado sus planes de mudarse a Minnesota, donde un primo le había ofrecido oportunidades de empleo con una remuneración mejor que la que le ofrecía el aserradero. Según Erwin, la partida de Foster había sido repentina, pero no del todo inesperada, dada su reciente herencia y su recién adquirida libertad financiera. La investigación inicial se realizó bajo el supuesto de que Foster se había reubicado voluntariamente. Se presentó un informe rutinario de desaparición, pero con poca urgencia. Los adultos sin vulnerabilidad aparente tenían derecho a marcharse sin previo aviso, como señaló el investigador principal en su informe preliminar. Sin embargo, ciertos elementos de la desaparición de Foster despertaron inquietud entre los detectives más experimentados. Sus cuentas bancarias permanecieron intactas después del 15 de octubre. La cuantiosa herencia, recientemente depositada en su cuenta corriente, no mostró actividad de retiro que sugiriera que se estaba preparando para una reubicación. Además, Foster había cobrado su nómina semanal el viernes, 13 de octubre, pero no la había depositado, un comportamiento incompatible con alguien que planea establecerse en otro lugar. Lo más significativo es que la Oficina de Registro del Condado de Vernon confirmó que Foster había completado la compra de una propiedad boscosa de 78 acres cerca del Parque Estatal Wildcat Mountain tan solo 3 días antes de su desaparición. La transacción requirió una documentación legal sustancial, incluyendo la declaración de intenciones de desarrollo urbanístico. Foster había indicado sus planes de construir una residencia en la propiedad durante el próximo año. La compra del terreno presentó una inconsistencia lógica que los investigadores no pudieron conciliar con el relato de Erwin sobre la repentina partida de Foster. ¿Por qué Foster se comprometería a poseer una cantidad significativa de propiedades en Wisconsin si pretendía mudarse inmediatamente a Minnesota? Ante esta contradicción, Erwin modificó su explicación. Sugirió que Foster había comprado el terreno como inversión inmobiliaria con la intención de desarrollarlo a distancia. La versión modificada no resolvió la inconsistencia principal. Foster había presentado los planos arquitectónicos de una residencia personal a la Comisión de Zonificación del Condado una semana antes de desaparecer. 2 semanas después de iniciada la investigación, las autoridades elevaron el caso de Foster de persona desaparecida a posible delito. La búsqueda se amplió para incluir zonas de carretera entre Viroquai y la frontera con Minnesota. Las fuerzas del orden de los condados vecinos, Crawford, Richland y La Crosse, recibieron alertas con la descripción de Foster y la información del vehículo. Durante este periodo, Mary Halstead tomó una decisión crucial. Visitó la oficina del sheriff del condado de Vernon y reveló la conversación que había escuchado entre su esposo y Foster. Su declaración introdujo posibles elementos del móvil que desviaron la atención de la investigación directamente hacia Erwin. Al ser entrevistados por separado, los colegas de Erwin en la cooperativa de crédito revelaron información que complicó aún más la historia. En los meses previos a la desaparición de Foster, Erwin había preguntado por préstamos personales cuantiosos. Había hablado de sus planes de jubilación anticipada y había mencionado sus aspiraciones de desarrollo inmobiliario que requerían un capital considerable. Cabe destacar que había hecho preguntas detalladas sobre derecho sucesorio y normativa de transferencia de propiedades, temas ajenos a sus responsabilidades profesionales habituales. Para noviembre de 1978, Foster Van Wert llevaba 3 semanas desaparecido. Su vehículo seguía sin ser recuperado. No constaba actividad financiera en sus cuentas. No se había recibido ninguna comunicación de ningún allegado conocido. La compra del terreno fue el último acto documentado de la vida visible de Foster Van Wert. Con la transición del otoño al invierno en Wisconsin, la investigación sobre la desaparición de Foster Van Wert se intensificó. Los detectives obtuvieron órdenes judiciales para examinar tanto los registros financieros de Owen Halstead como la documentación del patrimonio de Foster. Lo que emergió fue un patrón de maniobras financieras que sugería premeditación, más que un delito oportunista. En los 6 meses previos a la desaparición de Foster, Erwin había acumulado una deuda considerable mediante préstamos personales de 3 instituciones financieras distintas. Su salario de la cooperativa de crédito no le permitía pagar estas obligaciones según su plan de pago tradicional. Además, había iniciado consultas con una empresa de desarrollo inmobiliario sobre posibles proyectos de construcción que requerían una financiación de aproximadamente $200,000,
una cifra que excedía con creces su capacidad financiera. Los documentos sucesorios de Foster revelaron que había actualizado su testamento 4 meses antes de desaparecer. La revisión nombró a Erwin como beneficiario principal, otorgándole el control de todo el patrimonio de Foster, incluyendo la propiedad forestal recientemente adquirida y el resto de los fondos de la herencia. El abogado que preparó los documentos señaló que Foster había descrito a Erwin como la persona más importante de mi vida al explicar la designación. La investigación financiera reveló la complejidad del aparente plan de Erwin. Si Foster desaparecía tras comprar el terreno, pero antes de urbanizarlo, Erwin podría obtener el control tanto de la propiedad como de la considerable herencia restante, aproximadamente $120,000 tras la compra. Esta suma saldaría la creciente deuda de Erwin y, al mismo tiempo, le proporcionaría capital para sus proyectos de desarrollo. Los investigadores también descubrieron búsquedas en la computadora de referencia de la cooperativa de crédito para obtener información sobre procedimientos de presunción de fallecimiento, procesos legales que permitirían a Erwin acceder al patrimonio de Foster sin necesidad de confirmación física del fallecimiento. Las búsquedas se habían realizado semanas antes de la desaparición de Foster, utilizando las credenciales de acceso de empleado de Erwin. La investigación dio un giro crucial cuando los detectives entrevistaron a antiguos compañeros de clase de Erwin y Foster. Múltiples fuentes confirmaron que los hombres habían mantenido una relación excepcionalmente cercana desde la adolescencia, frecuentemente descrita como inusualmente íntima para las normas sociales de la Wisconsin rural. Varias personas recordaron que Foster había rechazado constantemente tener relaciones románticas con mujeres durante su edad adulta, mientras que el matrimonio de Erwin con Mary había sorprendido a su círculo social. Un ex colega del aserradero proporcionó un contexto crucial. Describió una interacción con Foster aproximadamente un mes antes de la desaparición, durante la cual Foster expresó una profunda felicidad por sus planes de por fin vivir auténticamente con alguien a quien había amado durante décadas. Foster mencionó planes de compra de propiedades y cambios importantes en su vida que arreglarían las cosas después de todos estos años. La investigación reveló que Erwin había inventado la dimensión romántica de su relación, no su existencia, sino su reciprocidad a los sentimientos genuinos de Foster. Múltiples testigos describieron el patrón de Erwin de obtener ventajas económicas y profesionales a partir de la devoción de Foster mientras expresaba en privado intenciones diferentes. Un gran avance se produjo cuando los investigadores localizaron a un topógrafo del condado que se había encontrado con Erwin en la propiedad forestal al día siguiente de la desaparición de Foster. El topógrafo había asumido que Erwin era el dueño de la propiedad y le había asesorado sobre posibles terrenos para construir. Según su declaración, Erwin se había mostrado inusualmente interesado en las zonas más remotas de la propiedad, en particular en las zonas donde el terreno mostraba indicios de actividad minera histórica, incluyendo varios pozos verticales abandonados de explotaciones mineras de plomo del siglo XIX, comunes en las zonas sin deriva del suroeste de Wisconsin. Para diciembre de 1978, los investigadores habían reunido suficientes pruebas circunstanciales para designar a Erwin como el principal sospechoso en lo que ahora clasificaban como una probable investigación de homicidio. Sin embargo, sin pruebas físicas y, sobre todo, sin los restos de Foster, la fiscalía se mostró reticente a presentar cargos formales. El caso entró en una fase difícil, común en las investigaciones sin cadáveres, pruebas circunstanciales contundentes, pero insuficientes pruebas físicas para cumplir con los estándares de procesamiento penal. A pesar de la búsqueda intensiva, el vehículo de Foster permaneció sin ser localizado. Ningún testigo había visto a Erwin y Foster juntos en la fecha de la desaparición. La propiedad, extensa y parcialmente arbolada, no había aportado ninguna evidencia durante los registros iniciales. La investigación persistió durante las duras condiciones del invierno, mientras Owen Holstead continuaba su rutina habitual bajo una vigilancia cada vez más intensa. Mary Elstead solicitó la separación en enero de 1979 y se mudó temporalmente a la residencia de su hermana en La Crosse. La investigación criminal parecía estancada hasta que la primavera permitirá un examen más exhaustivo de la propiedad forestal que conectaba a los dos hombres. El deshielo primaveral llegó tarde a Wisconsin en 1979. A medida que la nieve se retiraba de la propiedad boscosa a finales de marzo,
los investigadores implementaron una estrategia de búsqueda exhaustiva. Las 78 acres de la propiedad incluían terreno variado, prados abiertos, densos bosques y una sección con varios pozos de prospección minera abandonados del siglo anterior. Estos pozos, algunos de los cuales se extendían 12 metros verticalmente hacia formaciones de tierra caliza, se convirtieron en puntos focales de la operación de búsqueda. El 7 de abril de 1979, casi 6 meses después de la desaparición de Foster Van Wert, un perro rastreador de cadáveres hizo una señal clara cerca de uno de los pozos más profundos, aproximadamente a 800 metros del camino de acceso a la propiedad. Los técnicos de rescate descendieron al estrecho espacio vertical y descubrieron restos humanos en el fondo del pozo de 13 metros. El cuerpo se había conservado parcialmente gracias a las bajas temperaturas constantes de la formación caliza. El examen forense confirmó que los restos pertenecían a Foster Van Wert. Se determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente en la parte posterior del cráneo, compatible con un único impacto fuerte. El médico forense estimó que la muerte se produjo inmediatamente después del impacto y que el cuerpo fue depositado en el pozo poco después. La tierra y los depósitos minerales en la ropa de Foster coincidían con la composición del borde superior del pozo, lo que sugiere que fue empujado o se cayó desde la abertura, en lugar de haber caído accidentalmente. Lo más significativo es que los investigadores recuperaron el vehículo de Foster, enterrado bajo tierra recientemente removida, a aproximadamente 100 metros del pozo. La camioneta Ford de 1973 había sido cuidadosamente oculta, con vegetación replantada sobre el lugar del entierro. Dentro de la cabina, los técnicos forenses descubrieron rastros de sangre que coincidían con el tipo de sangre de Foster en el volante y el tablero. La posición del vehículo sugería que Foster había sido golpeado por detrás mientras estaba sentado en el vehículo detenido. Las huellas de neumáticos conservadas en la tierra compactada bajo la camioneta enterrada coincidían con las de la camioneta familiar de Erwin. El análisis de muestras de suelo recolectadas de los pasos de rueda del vehículo de Erwin, que había sido incautado durante las ejecuciones iniciales de la orden judicial, confirmó una composición mineral idéntica a la del lugar del entierro. La cronología de las pruebas indicaba que Foster probablemente había conducido hasta la propiedad el 15 de octubre, presumiblemente para reunirse con Erwin para hablar sobre la planificación de la propiedad. El ataque ocurrió dentro o cerca del vehículo de Foster, seguido del traslado del cuerpo al pozo, a aproximadamente 800 metros de distancia. Erwin enterró entonces la camioneta de Foster e intentó eliminar las pruebas tanto de la presencia del vehículo como de su propia visita al lugar. Quizás lo más incriminatorio fue el descubrimiento de documentos en la caja fuerte de la casa de Erwin, documentación preparada para presentarla e iniciar el proceso de presunción de muerte de Foster. Los documentos estaban fechados el 15 de abril de 1979, exactamente 6 meses después de la desaparición de Foster, el plazo mínimo exigido por la ley de Wisconsin en aquel entonces para los casos de presunción de muerte relacionados con desapariciones inexplicadas. Los investigadores también recuperaron un cuaderno con cálculos del valor del patrimonio de Foster y los costos proyectados de desarrollo de la propiedad, cálculos que asumían la transferencia completa de la propiedad a Erwin. El cuaderno incluía proyecciones cronológicas para el desarrollo de la propiedad a partir de mayo de 1979, en consonancia con la conclusión del proceso de presunción de muerte que Erwin se disponía a iniciar. El 12 de abril de 1979, las autoridades acusaron formalmente a Owen Halsted de asesinato en primer grado, presentando las pruebas físicas reunidas junto con el sustancial motivo económico. La teoría de la fiscalía describía un plan calculado que se prolongó durante meses. Erwin había cultivado los sentimientos románticos genuinos de Foster mientras se posicionaba para heredar su patrimonio, lo que culminó en el asesinato una vez concluidos todos los preparativos legales. Durante el arresto, Erwin mantuvo una postura serena de negación. Insinuó que Foster debió haber caído accidentalmente en el pozo mientras exploraba la propiedad solo. Al ser confrontado con la evidencia de su vehículo en el lugar de los hechos y el entierro del camión de Foster, Erwin declinó hacer más comentarios y solicitó representación legal. La investigación criminal había pasado de ser un caso de persona desaparecida a un proceso por homicidio, respaldado por pruebas físicas, documentación financiera,
reconstrucción cronológica y un móvil claramente establecido. Lo que quedaba era el proceso judicial que determinaría la culpabilidad legal de Owen Hostad por la muerte de Foster Van Worth. El juicio de Owen Hostad comenzó en septiembre de 1979, atrayendo una atención sin precedentes en todo Wisconsin. La fiscalía construyó un caso metódico, enfatizando 3 elementos centrales: motivación financiera, premeditación elaborada y evidencia física que vinculaba directamente a Erwin con la escena del crimen. La narrativa financiera resultó particularmente convincente. La fiscalía demostró que Erwin había acumulado deudas programadas específicamente para ser liquidadas mediante la herencia de Foster. Sus indagaciones sobre los procedimientos de presunción de muerte se produjeron semanas antes de la desaparición de Foster, lo que sugiere que había investigado con precisión cómo obtener el control del patrimonio sin requerir la confirmación de su fallecimiento. Mary Alsted prestó un testimonio crucial sobre la conversación que escuchó durante la cena, lo que demostró que Erwin conocía la intención de Foster de comprar una propiedad donde pudieran vivir juntos abiertamente. Este testimonio demostró que Erwin había participado activamente en los planes a largo plazo de Foster, al tiempo que se preparaba para eliminarlo una vez completada la compra de la propiedad. Excompañeros de ambos testificaron sobre la genuina implicación emocional de Foster en la relación, en comparación con la aparente planificación de Erwin. Múltiples testigos relataron la emoción de Foster por finalmente vivir auténticamente con Erwin tras décadas de secretismo, en contraste con los comentarios privados de Erwin sobre aprovechar la herencia de Foster para su propio beneficio económico. La estrategia de la defensa se centró en establecer una duda razonable sobre la participación directa de Erwin en la muerte de Foster. Los abogados defensores sugirieron que Foster podría haberse reunido con un tercero desconocido en la propiedad, lo que resultó en una confrontación que culminó con su muerte. Destacaron la falta de testigos presenciales de ningún encuentro entre Erwin y Foster el día de la desaparición. También enfatizaron que el arma homicida nunca se había recuperado, argumentando que esto constituía una importante laguna probatoria. Sin embargo, la evidencia física resultó difícil de refutar. Los analistas forenses testificaron que la tierra de los pasos de rueda del vehículo de Erwin coincidía exactamente con la composición del lugar del entierro del camión de Foster. Las huellas de neumáticos en la escena coincidían con las dimensiones y el dibujo de la banda de rodadura de la camioneta de Erwin. Lo más significativo es que los investigadores recuperaron un fragmento de las gafas de Foster de la alfombra de la camioneta de Erwin, una pieza que coincidía con las gafas rotas encontradas con los restos de Foster. Tras 11 días de testimonios y 7 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad por el cargo de asesinato en primer grado. En noviembre de 1979, el juez Howard Lattin, del Tribunal de Circuito del Condado de Vernon, condenó a Owen Hostad a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años, la pena máxima permitida por la legislación de Wisconsin en aquel momento. Las consecuencias del caso trascendieron el ámbito judicial. El juicio obligó a Viroqua a afrontar complejas dimensiones sociales que solían pasar desapercibidas en la Wisconsin rural de aquella época. El genuino vínculo romántico de Foster con Erwin, explotado como parte del plan de asesinato, representaba aspectos de la experiencia humana que muchos miembros de la comunidad habían preferido ignorar o condenar. Mary Alsted finalizó el proceso de divorcio en diciembre de 1979. Permaneció en la comunidad, continuando con su labor docente. En los años siguientes, fundó una organización de apoyo para familias afectadas por delitos violentos que con el tiempo extendió a todo el condado de Vernon. La propiedad del bosque, transferida legalmente al único pariente superviviente de Foster, un primo residente en Minnesota, en lugar de a Erwin, permaneció sin urbanizar. En 1985, el primo donó el terreno al Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin con la condición de que permaneciera protegido del desarrollo a perpetuidad. El caso penal influyó en los procedimientos legales de Wisconsin relativos a las transferencias de patrimonio y los procedimientos de presunción de fallecimiento. La legislación aprobada en 1982 estableció requisitos más estrictos para iniciar dichos procedimientos, con mayor supervisión en casos de herencias cuantiosas. Los juristas se refieren informalmente a estas revisiones como disposiciones Ventor. Erwin Alsted mantuvo su inocencia durante todo su encarcelamiento.
Su primera audiencia de libertad condicional en 2004 resultó denegada, debido a que la Junta argumentó su continua negativa a reconocer su responsabilidad en la muerte de Foster. Solicitudes posteriores fueron denegadas de forma similar. El caso sigue siendo relevante en la educación sobre justicia penal de Wisconsin y se presenta en la capacitación procesal como un ejemplo de enjuiciamiento exitoso a pesar de la ausencia inicial de un cadáver. También aparece en los programas de psicología criminal como un estudio de la explotación calculada del apego emocional como mecanismo para que los delitos financieros deriven en homicidio. En Viroqua, el suceso persiste en la memoria de la comunidad, no solo como un crimen notorio, sino como una compleja tragedia humana resultante de la intersección de la emoción genuina, la coacción social, la manipulación financiera y la violencia calculada. Las hectáreas silenciosas donde Foster Van Wert planeó una vida auténtica se convirtieron en su tumba sin nombre, transformadas con el tiempo en un bosque protegido sin rastro visible del drama humano que se desarrolló bajo sus árboles.